Bien, le pido que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, donde estamos estudiando la porción que corre del versículo 21 a 26. Mateo 5, 21 y 26 al 26. Y en la mañana poníamos el primer punto, la base, la introducción y el fundamento de lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo está tomando un mandamiento de la ley, está explicando ese mandamiento de la ley y lo está proyectando en la profundidad de su significado verdadero. Quiero dar la lectura nuevamente a esta porción e iniciar allí Mateo 5, versículos 21 al 26 para esta parte de complemento. La escritura dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acompáñeme en una palabra de oración, por favor. Señor, estamos delante de tu presencia, un pasaje fascinante, un pasaje profundo. Danos, por favor, el entendimiento para comprender la grandeza de las palabras de Cristo. Ayúdanos a escarbar en las enseñanzas que Él menciona y a poder comprender los principios que están allí guardados en estos 6 versículos. Danos la llenura de tu espíritu para comprender y aplicar lo que tú nos quieres decir, y habla a cada corazón acomodando tus verdades a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo está hablando acerca del homicidio. Él dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho, no matarás. No matarás es el mandamiento más pequeño de toda la ley en cuanto a extensión. Es el 6º mandamiento del Decálogo en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. De los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, no matarás es el más breve en letras. Solo 6 letras en el hebreo, 9 en nuestro español. Es el texto más corto de toda la Biblia. Jesucristo toma este mandamiento porque ha dicho arriba que cualquiera que quebrante la ley en el más pequeño, también será llamado pequeño en el reino de Dios. ¿Recuerdas eso en el versículo 19? Así que Jesucristo toma el primer mandato, versículo 21, y va a corregir lo que la falsa enseñanza rabínica había dicho a los judíos. Jesucristo toma el homicidio y lo expone como Dios lo ve, no como la gente lo había entendido por los rabinos, sino lo que Dios realmente decía acerca del homicidio. La mañana le compartí un poquito que somos una humanidad muy homicida. Somos una humanidad muy matona, muy de suicidios, homicidios y abortos. Tan solamente hay 35 homicidios al día en nuestro país. 35 gentes mueren al día por una pistola. 22 personas se matan cada día a sí mismos en suicidios. 22, la mayoría son hombres. Y 41 abortos por día se practican tan solo en la Ciudad de México, que esto también es una clase de homicidio, matar a bebés en el vientre que ya son una persona y un alma, lo que el mundo le llama interrupción legal del embarazo, es realmente un homicidio. Así que tenemos un total de promedio de 148 homicidios por día en nuestro México. 148 por día. 148 se van, cada día, cada día, cada día. Tristemente la mayoría de ellos al infierno.
pero nada se compara con el homicidio que Cristo está hablando aquí. No el homicidio que se comete con las manos, sino el homicidio que se comete ¿dónde? En el corazón, dentro de nosotros. Jesucristo va a decir que el homicidio es pecado no cuando lo llevas a cabo, sino cuando lo deseas en tu corazón. El homicidio es pecado desde que odias, desde que guardas rencor, desde que guardas amargura, desde que te enojas con tu hermano, desde que lo ofendes, desde que lo odias, desde que guardas resentimientos dentro de tu corazón e incluso lo tomas como malo, perverso y dañas la reputación de esa persona. Jesús está diciendo eso es homicidio. Recuerda, este pasaje, Jesús no está diciendo el que se enoja contra su hermano, el que le dice racá, es la palabra que te expliqué en la mañana, el que le dice fatuo, es como si lo matara. No está diciendo Jesús como si, eso sería símil. Jesús no está usando símil, no está diciendo es similar. Lo que Jesucristo está diciendo es, esto literalmente es homicidio. Enojarte con tu hermano, versículo 22, es homicidio. Llamarle racá a tu hermano, y recuerda, hermano no está hablando de hermano en la fe, está hablando de cualquier prójimo. Llamarle racá es homicidio, y llamarle necio es homicidio. Lo estás matando delante de Dios. En la mañana yo te decía, mi bosquejo es muy sencillo. Cristo está enseñando en estos versículos que el pecado de homicidio demanda tres cosas. Número uno, demanda responsabilidad, versículos 21 y 22. Demanda reconciliación, versículos 23 y 24. Y demanda repercusión, versículos 25 y 26. Te lo vuelvo a repetir por si lo estás anotando o para que lo tengas en mente, que es el bosquejo de este pasaje de Cristo. Cristo inicia diciendo que el homicidio del corazón demanda, número uno, responsabilidad. Eres culpable. Mereces ir ante el juicio, dice versículo 22. Pero hay una solución, que es el segundo punto, es la reconciliación, versículos 23 y 24. Pero si no lo haces, entonces, si no te reconcilias, viene la repercusión, que son las consecuencias, versículos 25 y 26. En la mañana analizábamos tan solo el primer punto de la responsabilidad. Cristo responsabiliza a todas las personas que se han enojado, que han ofendido y que odian a alguien o han odiado a alguien. A los tres, por igual, les dice, son homicidas. Son homicidas. Es lo que está en los versículos 21 y 22. Y expliqué eso en la mañana. Pero ahora quiero que nos movamos al segundo punto, porque el homicidio del corazón que Jesucristo está hablando aquí, no solo demanda responsabilidad, sino también exige reconciliación. Versículo 23, dice la Escritura. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesucristo dice, reconcíliate con tu hermano. Ahora, de entrada, estos dos versículos podrían parecernos un poquito desconectados con lo anterior, porque viene hablando del que se enoja, los tres niveles que te hablé en la mañana, el deseo iracundo, el desprecio y también el rencor y el odio de llamarle necio, fatuo y todo esto. Y a continuación Jesús dice, por tanto, versículo 23, por tanto, es la conexión con los versículos anteriores. Es como si Jesús dijera, por cuanto todos entonces han cometido homicidio, por tanto necesitan una solución. Por tanto necesitan una forma de arreglar esto. Como somos homicidas, la idea es esta, como somos homicidas y hemos matado en el corazón a nuestro prójimo, necesitamos una solución y la solución es esta. Cristo dice, reconcíliate. Ahora, para este punto, iglesia, quiero que entiendas para la llave que te va a abrir el entendimiento de estos dos versículos. Jesucristo está usando una escena de ilustración.
Jesucristo está usando una escena muy familiar entre los judíos, que es ir y presentar una ofrenda. ¿Te fijas que eso dice? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar, anda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesucristo está usando la escena clásica, normal, cotidiana de un judío llevando su ofrenda al templo. Y esto, esta escena, Jesús la va a usar para demostrar, para enseñar cuán importante es la reconciliación con aquellos que hemos matado en nuestro corazón. ¿Has matado a alguien? Dice Jesús, reconcíliate. Esa es la solución, reconcíliate. Pero Jesús lo hace de una forma magistral, porque conecta la reconciliación, conecta este asunto con un término que nos va a ocupar ahorita estos minutos, y es, ¿por qué iban los judíos al templo? Tú dirás, a sacrificar, sí, pero eso era para ellos, ¿qué? La forma en que ellos adoraban a Dios. Entonces el judío tomaba su animal y iba y cruzaba el patio y llegaba al punto de el altar, y él ya no podía entrar allí, era zona exclusiva de los sacerdotes, y ellos iban con su animal para ofrecerlo, y entonces se detenían justo antes del altar y entregaban ese animal al sacerdote, le imponían las manos, le transmitían su pecado simbólicamente, y entonces el sacerdote tomaba el animal y después lo ofrecía en sacrificio para perdón de este judío. Es la escena clásica que Jesús está aquí mencionando, porque es una escena muy común. El judío iba al templo a adorar, el judío iba al templo a ofrecer, el judío iba al templo a adorar a Dios, sea para una ofrenda de paz, sea para una ofrenda por el pecado, sea para una expiación. Jesucristo no menciona aquí específicamente a qué ofrenda se acerca este hombre. Podríamos imaginar que se refiere al día de la expiación, cuando tenían que llevar un animal para hacer el perdón de los pecados de la nación, o quizá podría ser una ofrenda de gratitud. Jesús no especifica, solamente dice el hombre lleva su ofrenda. Mira por favor una vez más versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, escucha. Jesús dice, ¿quieres ofrendar? Esto es adorar. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios a adorarlo? ¿Quieres llevar tu animal al templo a adorar? ¿Quieres ir al sacerdote para que le ofrezca tu adoración? Detente. Alto. Reconciliación es antes de adoración. Este es el punto, ¿sí? No adores, sino primero te reconcilias con tu hermano. Este es el punto aquí. Jesús está diciendo, no puedes adorar a Dios si no te has reconciliado con tu hermano. La solución a nuestros homicidios es reconciliarnos con las personas. Reconcíliate primero con tu hermano. Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero. Reconcíliate primero, reconcíliate a tiempo. Reconcíliate, porque la reconciliación es antes de la adoración. Antes de la adoración. Oseas 6:6, Dios ya había dicho, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Recuerdas el Salmo 51? David dice, tú no quieres sacrificios que yo te daría. El sacrificio que quieres, Dios, es un corazón contrito y humillado. Lo que Dios está diciendo es, escucha iglesia, esto nos va a ayudar mucho al rato. El judío no tenía que poner su corazón en el animal. Ese lo podía ofrecer, pero antes de ofrecerlo, tenía que examinar su corazón si tenía algo en contra de alguna persona. O si alguna persona tenía algo en contra de él. Y no podía adorar si no primero se reconciliaba. Esto es lo que Jesús está enseñando aquí. ¿Has matado a alguien? ¿Te has enojado con alguien? ¿Le has ofendido a alguien? ¿Odias a alguien? No adores. No adores. Detente tu adoración. Reconcíliate primero y después adoras. Ese es el punto que Jesús está enseñando en estos dos versículos. Si has ofendido, reconcíliate primero. Miren por favor el texto.
Una vez más, por tanto, la conexión, ya lo dije con los versículos anteriores, si traes tu ofrenda al altar, es la ocasión en que un judío llevaba la ofrenda, no dice qué específicamente cuál ofrenda, pero lleva al altar, y dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto dice mucho, iglesia. Esto quiere decir que cuando tú te acerques a adorar a Dios, tienes que hacer un examen interno de cómo está tu vida con las demás personas. Jesús está diciendo, antes de adorar, ponte a pensar cómo está tu relación con los demás. Antes de adorarme, ponte a examinar tu corazón, cómo estás con las demás personas. Porque dice, y allí te acuerdas. Posiblemente, siguiendo el contexto de lo que estamos estudiando, posiblemente esa persona a la que se refiere ese texto que ha ofendido a una persona, es lo que en el versículo anterior dice que es contra quien se ha enojado, llamado Racá o llamado fatuo. Por tanto, siguiendo este hilo, hermanos, Cristo no ha cambiado, sigue en el tema del homicidio. Has matado y la solución a tu pecado de homicidio es reconciliarte con tu hermano. Por tanto, no adores. Y hermanos, quiero decir esto de una vez para que tú lo vayas poniendo en tu mente. Dios no recibe ninguna adoración si no viene de un corazón que está en paz con los demás. La adoración a Dios solo es aceptada por Dios cuando el corazón que la ofrece está a cuentas con Él en las relaciones con los demás. Sabes, en los tiempos de Jesús la gente no creía eso. Los religiosos de su tiempo de Jesús decían, no importa que yo odie, aborrezca, maltrate, llame racá a la gente, mi relación con Dios es muy aparte. Eso creía la gente en los tiempos de Jesús. Los judíos, escribas y fariseos pensaban, mi relación con Dios está limpia. Aunque mi relación con otros esté mal, mi relación con Dios está limpia y es lo que importa. Y Jesús les dice, no es así, no es así. Porque el pecado interrumpe nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros pecamos contra un prójimo, nuestra relación con Dios está interrumpida. Dios no acepta esa oración. Dios no acepta, no recibe nada de mi adoración cuando mi vida está en comunión rota con las demás personas. Así que Jesús está poniendo el énfasis en detén la adoración. No adores, espera, no lo va a recibir Dios, espera. Reconcíliate primero con tu hermano. Hoy hay mucha gente en este caso también. Dice cosas como, no, yo voy a la iglesia por Dios. No me importa la gente. ¿Has oído a gente así? Yo voy a la iglesia por Dios. La gente es muy aparte. Pues fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, tú no puedes adorar a Dios si no estás en paz con los demás. La relación con Dios solo es posible cuando estás bien con los demás. Es por eso que si tú te has enojado, ofendido o odiado, la solución única es reconciliarte primero y después adorar. Arturo, entonces estás diciendo que si yo hago algo para adorar a Dios y estoy en esa situación de enemistad, Dios no recibe mi adoración. Exactamente, Dios no recibe esa adoración. Dios no recibe esa oración, Dios no recibe ese canto, Dios no recibe esa ofrenda, Dios no recibe ese corazón, Dios no recibe ese servicio. Si tú estás en enemistad con un prójimo. Ahora quiero que entiendas esto, en los tiempos de Jesús esto una vez más no se veía así, no se entendía así. Los judíos tenían esta idea, mira, sígueme, los judíos tenían esta idea, voy al templo, ofrezco mi animal en el altar, me limpia Dios de mi pecado y ahora estoy bien con él, pero estaban enemistados con un montón de gente. Pero decían, mi relación con Dios está bien. ¿Sabías que Dios había enseñado desde el Antiguo Testamento que esto no puede ser así? Dios no acepta el animal de los judíos en ese tiempo si el corazón de ellos estaba en pecado. Escucha solamente un ejemplo de esto. En Isaías capítulo 1, versículo 10, Dios le habla al pueblo en ese tiempo y les dice exactamente esto. Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está llamando Sodoma y Gomorra a los de Jerusalén. Se habían pervertido a tal grado que les llama así. Escucha lo que sigue. Mira, Dios hablándoles y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto es Dios. Dios diciéndole al pueblo, vienes a adorarme, traes animales, traes carneros, traes cebo de animal, no lo soporto, no lo quiero. ¿Y sabes por qué? Te voy a leer a continuación por qué. Y es lo mismo que en el Nuevo Testamento. Porque dice Dios, siguiente versículo, Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no os oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No te oigo. No recibo tu adoración. Es más, no quiero tu adoración. Me es fastidio, dice Dios. ¿Por qué? Porque el que las está presentando viene con manos llenas de sangre. ¿Por qué? Porque es un homicida. Porque es un homicida. Conecta esto en tu corazón. Dios no acepta adoración de homicidas. Por eso el siguiente texto nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sabes eso? ¿Qué está diciendo en otras palabras? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, esto es muy claro. El judío del tiempo de Jesús decía, no importa cómo esté con mis semejantes, yo voy a ofrecer a Jehová, yo voy a estar bien con Dios, no importa que odie, ofenda o en mi corazón mate, yo voy a ofrecer a Jehová. Y Dios dice, estás mal. Ese animal que ofreces de nada sirve si estás enemistado con tu hermano. Dios no lo recibe, Dios no lo quiere, Dios no lo acepta. Es abominación delante de él. Oh, iglesia, esto es idéntico hoy. Tú puedes venir y sentirte bien de que adoras y que estás aquí, que cantas y que oras y hasta oras en público y te arrodillas para orar y haces tantas cosas y lees la Biblia aquí y pones atención en el culto y estás adorando al Señor y después regresas a tu casa satisfecho en tus adentros porque dices, ya adoré al Señor. Pero si en tu corazón estuviste en esta reunión con una enemistad contra alguien, con un odio contra alguien, con una ofensa interna, ¿recuerdas lo que es orgué, la palabra griega para el enojo que expliqué en la mañana? Ese enojo ahí enraizado en el corazón contra una persona, tu adoración le fue fastidio a Dios, no la acepta. Dios quería no solo el sacrificio, Dios quería el arrepentimiento. Esto es básico, espero transmitirlo. El judío no importaba si ofrecía un animal. Lo importante era primero que se arrepintiera y confesara su pecado y después ofrecer el animal. ¿Sabías eso? Muchas veces pensamos, el judío nada más tenía que ofrecer su animal y ya era perdonado. No es cierto, la escritura no enseña eso. El animal era la expresión de que se había arrepentido en su corazón. El animal que ofrecía era la evidencia de que él había confesado su pecado a Dios y que se arrepentía de ese pecado y por eso llevaba el animal. Incluso en el día de la expiación, que era una vez al año, donde el sacerdote ofrecía 2 animales por todo el pueblo, esos animales no tenían efecto en la vida del judío si ese judío no se arrepentía de su pecado. Siempre ha sido así, iglesia. No es que porque hagas algo Dios te perdona, es un corazón arrepentido, contrito y humillado el que Dios busca. Por eso Jesús dice, ¿estás enemistado? No ofrezcas nada. ¿Sabes? El texto griego ahí es muy enfático. Cuando dice en el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Es una palabra muy, muy enfática, muy fuerte. Es como si le estuviera diciendo Jesús ahí, si vas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, olvídate de la ofrenda. Olvídate de ella. Déjala ahí. Primero ve y reconcíliate. Cristo está diciendo lo que es importante, ¿verdad? La reconciliación es antes de la adoración. Tú no puedes sentirte contento de haber adorado a Dios si en tu corazón tienes rencor, odio y has matado. Porque lo que Dios quiere primero es que nos reconciliemos con los demás. La falta de reconciliación deshonra a Cristo.
Cuando una persona no se reconcilia con sus semejantes, está ofendiendo a Cristo. Marcos 9:50, Jesús dijo, tened paz los unos con los otros. A veces algunos de ustedes, algunas personas, algunos creyentes, quien sea, dicen, no, yo voy a la iglesia por Dios, no me importan las personas, no me importa cómo estoy con otros, yo voy por Dios. ¿Sabes qué te diría Dios? Vienes por mí, está bien, pero si no estás bien con otros, no acepto nada de ti. Qué fuerte, qué fuerte. Para mí, qué fuerte. No sé si tú lo estás sintiendo, pero ¿significa que Dios no recibe nada de mí si yo no estoy en una vida en orden con otros? Lo que Dios está mandando es primero una reconciliación, primero una confesión, primero un arrepentimiento, porque la relación con Dios se arregla cuando se arregla mi relación con otros. ¿No crees que por venir, cantar o servir, tu relación con Dios está bien? La relación con Dios se restaura cuando confiesas tu pecado y te restauras con los demás. Así que lo mejor que podemos hacer no es, tú sigue adorando al Señor. Tú adóralo, continúa adorándolo. Él es bueno, Él te recibe, Él te escucha. Síguelo adorando. No es lo que debes hacer. Si tú has matado a alguien, detente, deja ahí tu ofrenda. No cantes, no sirvas, no hagas, detente. Porque nada de lo que hagas después va a tener sentido. Detente. Anda, reconcíliate con tu hermano primero. Y fíjate, y Jesús es sabio y dice, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Algunas personas cobardes dicen, no, yo no estoy bien con otros, así que me voy a tomar un tiempo para arreglar mi vida y voy a dejar todo porque estoy mal con otros, así que necesito un año libre. Eso no está diciendo Cristo. Cristo está diciendo, inmediatamente, reconcíliate, inmediatamente ofrece. Es algo instantáneo que debemos hacer. Y en un momento más vamos a hablar de esto. Ahora entiendes por qué a veces sientes que Dios está lejano a ti. Ahora ya entiendes por qué a veces oras y no sientes a Dios que te escuche. Ahora entiendes las barreras con Dios. Es por tus enojos, por tus ofensas, por tu odio contra otras personas que no has restaurado. Ahí está la razón porque a veces tú oras y sientes a Dios que no te escucha. Ahí la razón por la que tu vida cristiana no tiene fuego, no tiene un corazón que sientas lo que tú llamas, porque no es lo que la Biblia se refiere, lo que tú llamas el primer amor. ¿Sabes por qué? Porque no hay relaciones restauradas que tú has por pecado dañado. Y por lo tanto Dios no está bien contigo. Y esto a mí me da en el alma, porque eso significa que puede haber algunos de nosotros que estamos en relación rota con Dios por años. Y que lo que ha durado mi odio contra otros es lo mismo que ha durado mi relación rota con Dios. Esto es grande. Cualquier zanja, cualquier barrera, cualquier división que te aleja de los demás también te aleja al mismo tiempo de Dios. Dios no recibe tu adoración si no estás bien con otros. Dios no acepta. Esto tiene mucho sentido cuando hablamos de la familia. Si tú no estás reconciliado con tu familia, ya sabes, el primer núcleo donde batallamos es la familia. Si tú no estás reconciliado con las personas de tu familia, Dios no acepta tu adoración. Primera de Pedro 3 dice incluso que cuando en el matrimonio hay problemas, Dios, eso es un estorbo para la oración hacia Dios. El matrimonio, la familia debe estar reconciliados. Y ya sabes, Pablo dice en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros. Llega un momento en que ya no depende de nosotros, la decisión de la otra persona, el seguir enemistado, pero de mi parte pongo mi disposición, hago mi labor, me humillo, confieso, me arrepiento, hago lo que se llama resarcir los daños de mi maldad, de mi pecado que hice. Pero si la otra persona no se quiere reconciliar, eso ya no está en mis manos, pero yo estoy en paz con Dios porque hice lo que me tocaba. La enemistad con alguien impide nuestra adoración a Dios. Dios no recibe nada. Iglesia, por eso quiero ir a este punto, y aquí es cuando nos sirve si entendiste estos dos textos. Jesús está diciendo, la reconciliación es antes de la adoración. Es por eso, iglesia, que si tú vienes aquí a nuestra iglesia bíblica, Maranata, y tú tienes algo contra alguien de esta iglesia, Dios no acepta nada de ti. Si tú vienes y tienes una cuenta pendiente con tu familia, Dios no acepta nada de ti.
Si tú vienes a este lugar y buscas adorar, y buscas hacer, y buscas estar, y buscas integrarte, y buscas servir, y buscas avanzar, y buscas crecer, pero en tu corazón hay un enojo allí arraigado contra alguien, una ira congelada contra alguien que no has reconciliado y lo estás matando, Dios no acepta adoración de homicidas. Por eso Jesús dice, reconcíliate primero con tu hermano. Es increíble esto, es importante, iglesia. Ahora entiendo por qué los cultos de adoración a veces se sienten tan trabados, tan llenos de golpes, tan atropellados los cultos de adoración. Porque hay gente que no está en paz, porque hay enemistades. La verdadera adoración como iglesia es cuando los que la ofrecen están en buena relación. ¿De qué sirve 50, 60 personas cantando, alabando si hay enemistad entre ellos? ¿Tú crees que Dios acepta eso? ¿Sabías que cuando Jesús dice reconcíliate con tu hermano, Él no está diciendo pinta tu raya, hazlos para allá, hazte a un lado, tú aléjate, tú nada más salúdalos? ¿Tú crees que Jesús está diciendo, tú crees que Jesús está contento con que tú pintes tu raya? Reconcíliate con tu hermano no significa pinta tu raya, aléjate de esa persona. Significa ve y humíllate con él. Humíllate con Dios y humíllate con él. Sana la relación, porque si no sanas esa relación, tampoco la sanas conmigo, dice Dios. Esto es profundo, iglesia. Tú podrás decir que vienes aquí por Dios, pero Dios no va a recibir nada de ti si no estás bien con los demás. Salmo 66, 18 dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Exactamente, Dios no te escucha si tú estás enemistado. Incluso si tú oras y vienes a la iglesia a orar o oras en tu casa, Dios no oye tu oración. Primera Timoteo 2:8 dice que se deben levantar manos santas sin ira ni contienda. Eso habla de la oración pública en la iglesia. Y no debes orar si estás enemistado con contienda contra alguien. Esto es claro. Si tú vienes acá y te las das de acá muy espiritual y quieres orar y quieres dirigir y quieres hacer esto y en tu corazón hay un homicidio no reconciliado, Dios dice, ve, reconcíliate primero. Hermanos, yo estoy hablando de algo tan normal y cotidiano, pero que hoy siento que hoy quiero que sientas el peso del temor de Jehová sobre tu espalda. Muchos de nosotros, incluso en otras ocasiones, hemos venido a la congregación y nos reunimos a tiempo, bien vestidos, pero venimos enemistados con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, peleados con alguien, peleados por teléfono con alguien. Y decimos, pero ya estoy aquí, ya llegué, Señor, ya estoy aquí, ahora lléname de tu palabra. ¿Qué te va a llenar Dios? ¿Qué va a recibir de ti? Ahora entiendes por qué viene tu desánimo, ahora entiendes por qué viene el enfriamiento, ahora entiendes por qué viene tu quiero avanzar y no puedo, porque hay un pecado que se llama homicidio en tu corazón que no has reconciliado. Esto es fuerte. Proverbios 15:8 dice Salomón, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Cómo adoras? ¿Adoras con manos llenas de sangre? Dios no recibe eso. Hay un texto que yo quiero leer con ustedes, que está en Primera Tesalonicenses. Ve por favor, Primera Tesalonicenses es un texto sumamente importante en este momento y en este pasaje, en este tema. Primera a los Tesalonicenses, por favor, todos allí, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo está dando varias instrucciones a la iglesia. En el versículo 2 comienza, dice Primera Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Lo ves? Él está dando instrucciones a los creyentes y a la iglesia. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pecado sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, mejor dicho, tu propio vaso, es lo que dice el griego, y se refiere a tu cuerpo, no a tu esposa, sino a tu propio cuerpo, que tengas tu cuerpo en santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, o sea, los incrédulos que no conocen a Dios. Mira el versículo 6, cásate con el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ojo, aquí sí es hermano de la iglesia.
Aquí sí es hermano en la fe, porque Pablo le está hablando a los de Tesalónica que eran hermanos en la fe. Y dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque, escucha iglesia, el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Dios venga a los hermanos que matan a otros hermanos con enojos, contiendas, iras y venganzas. Yo quisiera que después de este mensaje nos quedaran muy pocas ganas de enemistarnos con los hermanos en la fe y con cualquier otra persona también. Pero si tú entiendes este texto está diciendo Dios va a juzgar la enemistad, la ofensa, el homicidio que cometes contra otros. Dios lo va a juzgar. Dios es vengador. Una vez más, iglesia, tú piensas, no pasa nada que yo sienta esta animosidad, esta hostilidad, este coraje contra tal persona que se sienta allá. No importa, ella muy su vida y yo muy la mía. Señor, tú eres mi Dios. ¿Entiendes? Eso no funciona así. Dios no recibe eso. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y si no lo haces, Dios es vengador. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Dios es vengador de los hermanos que agravian, engañan, ofenden a otros en la iglesia. Así que si tú estás en nuestra iglesia y no quieres recibir estas palabras, Dios va a vengar esa ofensa contra ti. No yo, no la iglesia, pero Dios. Así que hagámosle caso a Cristo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 24. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta la ofrenda. Tú dirás, pastor, pero yo tengo en mi corazón cosas contra varias personas. Pues anda, reconcíliate con todos ellos. No, pero son cosas que yo quiero mantener en mi corazón y no quiero hacer porque prefiero estar en paz. No, no estás en paz, estás con odio. Y hasta que no reconcilies, no se restaura tu relación con Dios. Ahora, siempre hay personas que dicen, no, yo no quiero hablar con esa persona, sí siento algo en mi corazón, pero no quiero hablar, es más pleito. Siempre habemos personas cobardes, porque esa es la palabra, cobardes, que en vez de ir y restaurar la relación, preferimos decir, ya, lo dejo en las manos del Señor. ¿Sabías que eso es totalmente antibíblico? Aquí está lo bíblico. ¿Tienes algo contra él? ¿Tiene algo contra ti? Reconcíliense. El tiempo no sana esto, iglesia. El tiempo no purifica pecados. Por eso Santiago capítulo 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El tiempo no sana las heridas entre hermanos, es ir y reconciliarte cara a cara, persona a persona, como Cristo manda en el Sermón del Monte. Dios no recibe nuestra adoración si no nos reconciliamos primero con nuestro hermano, y si no lo hacemos, Él es vengador de esto. Quiero darte la clave para reconciliarte. ¿Listo? La clave para reconciliarte con las personas es una sola palabra: humillación. Si tú dices, ¿cuánto me cuesta trabajo reconciliarme? Prefiero dejarlo en silencio, prefiero callarme, prefiero aguantarme, prefiero que el tiempo lo sane. Si tú estás en esa postura totalmente errada, quiero decirte que la clave para reconciliarte es humillación. Ve y humíllate ante Dios. Ve y humíllate ante el hermano. No, eso no es. Eso hace un creyente espiritual. Pero yo no tuve la culpa, la tuvo él. Ve y reconcíliate con tu hermano. Tú no puedes estar en ninguna relación rota porque Dios no va a aceptar tu adoración. Dirás, pastor, pero yo no fui el ofensor. Bueno, en este pasaje, el que ofrece sí es el ofensor. En este pasaje es, tu hermano tiene algo contra ti porque tú le hiciste algo a él. ¿Me explico? En este pasaje, el del altar, el que va al altar, sí es alguien que ofendió. Probablemente alguien que mató, que dijo racá, que dijo fatuo. En este caso es un ofensor y tú dirás, bueno, entiendo cuando el ofensor tiene que ir y humillarse para reconciliarse, pero ¿y si soy el ofendido? Si soy la víctima, que venga y que se reconcilie conmigo él o ella. Porque Mateo capítulo 18 da la contraparte. Si tu hermano peca contra ti, lo inverso, si tu hermano es el que te ofende a ti, Mateo 18, ve y repréndelo tú y él solos. Si te oyere, es decir, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Así que, hermanos, yo espero estar transmitiendo esto. No hay para dónde hacerte. O te reconcilias o no. Dios no acepta nada de manos llenas de sangre.
nada. No importa si eres el ofensor, no importa si eres el ofendido. Si no reconcilias, Dios no acepta nada. Es por eso tan importante que en Marcos 11:25 Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro. Perdonad. Porque solo reconciliado con otros, somos reconciliados con Dios. Te estaba diciendo, la clave para reconciliarte es humillarte. Humíllate ante Dios, humíllate ante otros, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Romanos 12, recuerda, Romanos 12, la palabra de Dios dice que nosotros no nos venguemos. Dios es vengador de todo eso, pero que procuremos estar en paz con todos los hombres en lo que respecta a nosotros. Esto hace un creyente espiritual. Cristo está diciendo, hay forma de remediar el homicidio, es reconciliándote con tu hermano. Reconciliándote con tu hermano. El homicidio del corazón, estamos viendo, demanda tres cosas. Demanda responsabilidad, eres culpable, versículos 21 y 22. Demanda, lo que acabamos de ver, reconciliación, versículos 23 y 24. Y último punto, iglesia. Cuando no hay reconciliación, entonces el homicidio del corazón demanda lo tercero, y es repercusión, consecuencias. Si tú has matado en tu corazón, y lo has hecho, y lo he hecho, y no te reconcilias, aquí viene Jesús con los últimos dos versículos para hablarte de la repercusión o las consecuencias. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Una vez más, parece que Jesús está desconectado de lo anterior, pero no. Primeros dos versículos nos dijo, eres responsable del homicidio. Siguientes dos versículos dice, reconcíliate a tiempo. Y usa la imagen del que va a adorar al templo. Ahora, aquí está la llave que abre los últimos dos versículos. En los últimos dos versículos, Jesús da otra escena que ilustra la enseñanza que quiere dar. Y esta escena era muy común entre los judíos y también entre los griegos. Entre los griegos y entre los judíos, cuando había una demanda, esa demanda citaba a las dos partes, el acusado y el acusador, como hoy también se hace, y se les ponía una fecha de poder ir al tribunal y resolver esa demanda. Tú podías ver a griegos y a judíos también yendo al tribunal el día señalado de la cita, y las dos partes, el acusado y el acusador, iban hablando en el camino, tratando de ponerse de acuerdo antes de llegar al tribunal, porque una vez llegando al tribunal, el acusado no tenía escapatoria. La escena que está usando Jesús aquí es una escena que todos los judíos conocían. Claro, estas personas ya van al Sanedrín, vela, se van peleando en el camino, van para el Sanedrín, no se están poniendo de acuerdo, era algo común. Por eso Jesús dice, versículo 25, ponte de acuerdo con tu antídicos, una palabra fuerte, se refiere al acusador, se le da esa palabra a Satanás. En la carta de Pedro dice, vuestro adversario el diablo, esa palabra se le da al diablo. También aquí se refiere al acusador, y yo me asombré esta semana diciendo, ¿cómo pasa de hermano a adversario? ¿Te fijas? Los versículos anteriores está hablando tu hermano, reconcíliate con tu hermano, haz las cosas bien con tu hermano. El versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Porque un corazón endurecido, homicida, endurecido, no tiene otra cosa sino repercusiones, consecuencias. Cristo está hablando de las consecuencias que trae el enojarte, el ofender y el odiar a otras personas. El punto de estos versículos finales no solo es la repercusión que viene y las consecuencias, sino que con esta escena de los dos yendo al juicio y tratando de ponerse de acuerdo el camino al juicio, lo que Cristo está queriendo decir también es, apúrate. Apúrate, hazlo pronto. Es urgente que te pongas de acuerdo, es urgente que te reconcilies. Esa es la idea. Hay una urgencia. Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Taxu es una palabra que es rápido, sin retraso, sin tardarte, urgente.
Jesús está diciendo, la reconciliación urge porque vienen consecuencias. Ahora, según la ilustración que Jesús da aquí de estas personas yendo a juicio, por el versículo 26 entendemos que era un caso de deuda. Porque dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues. Entonces era una deuda. El ejemplo que Jesús está dando en esta escena de dos yendo al tribunal poniéndose de acuerdo es por un caso de una deuda. Y esto es perfecto, porque ¿qué es una ofensa entre hermanos? Una deuda. Es una deuda. Delante de los ojos de Dios, una ofensa es una deuda. Un homicidio es una deuda. Por lo tanto, Jesús está enseñando, urge que tú te pongas de acuerdo, te reconcilies antes de que venga la repercusión de tu pecado y que el juez dé el veredicto y de que entres en la cárcel, versículo 26, no saldrás de allí, dice Jesucristo. Entonces está hablando de una deuda. Jesús está diciendo, arregla las cosas antes que te traigan problemas y sufras. Este mismo pasaje, hermanos, sin lo del homicidio y demás, pero este mismo pasaje de ponte de acuerdo con tu adversario está tal cual idéntico en Lucas 12, 57, 59. Una vez más, para Jesús enfatizar, ponte de acuerdo, urge. ¿Tienes un pleito contra alguien? Urge que lo arregles. ¿Tienes una enemistad? ¿Tienes una animosidad? ¿Tienes una hostilidad contra alguien? ¿Hay una raíz pequeña de amargura contra alguien? Jesús está diciendo, urge que lo arregles, urge, urge. No solo porque no recibo tu adoración si no lo arreglas, sino porque viene un juez, viene una cárcel. Voy a explicar un momento. Siempre que alguien odia, ha matado a alguien más con odio, enojos o rencores o ofensas, siempre vienen consecuencias. Un pastor una vez dijo, yo no sé por qué las familias que se empiezan a tener algo en contra de mí, al poco tiempo sus hijos también empiezan a tener cosas contra de mí. Porque los odios se heredan, los rencores se heredan. Si tú no pones fin a un rencor contra alguien, se lo transmites a tus hijos. Y el hijo ni sabe ni entiende, pero ya odia al que tú odias porque tú le has lavado el cerebro de que lo tiene que odiar. Los odios, los enojos se transmiten. Y ahí vienen consecuencias. Escucha, Jesús está diciendo, si tú dejas estas enemistades que se acumulen, se acumulen, se acumulen y no reconcilias, esto va a traer cada vez consecuencias más grandes. Entre más tiempo pasa, más grandes son las consecuencias. Iglesia, quiero que veas esto. Versículo 25, una vez más, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Esto quiere decir que hay un tiempo breve para ponerte de acuerdo, un tiempo breve. Este tiempo se señala la vida, nuestra vida en la tierra es breve y tenemos que arreglarlo pronto. Dice después, no sea que el adversario, este es aquel a quien has ofendido, aquel contra quien tienes la deuda, no sea que el adversario te entregue al juez. Está hablando de un juez literal que los judíos tenían en sus juzgados, en sus tribunales. Dice, y el juez te entregue al alguacil. El alguacil es una palabra interesante, significa un siervo de los más bajos, y se le llamaba alguacil porque era como el chalán de los jueces. Los alguaciles en los tiempos de Cristo, allí como le llama Jesús, eran los encargados de aplicar los castigos a los que juzgaban. Entonces, cuando dice aquí, el juez ha determinado que eres culpable, te va a entregar al alguacil. El alguacil, ya sabes, el alguacil no te va a ayudar. El alguacil es para aplicar el juicio. Dicen los historiadores que estos alguaciles eran los que iban y embargaban, eran los que iban y cobraban, eran los que iban y aplicaban los castigos, y finalmente eran los que iban y metían en la cárcel a los deudores. Es lo que dice aquí Jesús, versículo 25 al final, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Jesús le llama a las consecuencias de no reconciliarte con tu hermano, con el prójimo, le llama irte a la cárcel. Son consecuencias. Y tú dirás, bueno, Arturo, ¿y a qué se refiere Jesús con esto? ¿Cuál es la cárcel? A mí no me van a meter a la cárcel por tener un odio contra alguien. ¿A qué cárcel se refiere Cristo? Obviamente no se refiere a una cárcel literal, se refiere a una cárcel espiritual. Y creo que hay dos posibilidades. Dos posibilidades. Número uno,
arréglate pronto con tu adversario. Y por cierto, esa frase significa, es una palabra en griego que significa ten la disposición, ten toda la disposición para ponerte de acuerdo con tu adversario pronto. La idea de Jesús es esta: si tú no te arreglas con tu adversario, no reconcilias tu relación con otros, número uno, vendrán consecuencias a tu vida. Dolor, amargura, relaciones rotas, juicio de Dios, disciplina de Dios, cárcel, espiritualmente hablando, consecuencias a tu vida. Y muchas personas han sufrido así. Muchas personas están en la cárcel de la amargura. Muchas personas están en la cárcel del rencor, porque han odiado tantos años. Como la persona que odian ya hasta se murió, pero ellos siguen odiando con un odio vivo que sigue vivo porque le siguen poniendo leña. Dios dice, ahí están tus consecuencias. Pero creo que hay una segunda, y creo que me inclino más por la segunda, el segundo posible significado que Jesús da aquí cuando dice, seré echado en la cárcel. Y es a lo que se refirió en el versículo 22. Quedará expuesto al infierno de fuego. Sígueme en estos últimos pensamientos. Jesús dice, si matas y no te reconcilias, irás a la cárcel. Y escucha cómo es esa cárcel. Versículo 26. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta palabra significa simplemente la moneda más pequeña romana, la moneda más insignificante. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, diríamos nosotros el último centavo. En tiempos de Cristo, los que estaban en las cárceles no trabajaban para pagar nada, porque encerrado en la cárcel no produces, encerrado en la cárcel no trabajas, encerrado en la cárcel estás encerrado y no percibes nada. Por lo tanto, una vez en la cárcel, la idea de Jesús es muy simple: no saldrás jamás. ¿Cuál es la cárcel de la que no se sale jamás? El infierno. El infierno. Creo que Jesús está siendo muy claro. Si tú eres un homicida y no te reconcilias, tu cárcel eterna es el infierno. Tu cárcel eterna es el infierno. Mira, ve Apocalipsis un momento para dos citas. Por favor, Apocalipsis. Quiero darle fuerza a este último argumento porque es muy importante que tú entiendas que un homicida que no se arrepiente, que no se reconcilia, que no confiesa, es básicamente un incrédulo. En Apocalipsis, capítulo 21, primeramente, y vamos a ver dos textos. Apocalipsis 21:8, un texto muy familiar. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te fijaste que la cuarta persona que menciona son los homicidas? Versículo 8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿De qué está hablando Jesús en Mateo 5, 21 a 26? De homicidas. ¿No te arrepientes? Aquí está tu cárcel eterna de la cual nunca sales. El fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Iglesia, un homicida que se enoja, ofende y odia a otros, no puede llamarse cristiano. Si permaneces en eso, si vives en ese rencor, si vives en ese odio, si vives en ese enojo, si perdura ese enojo, no puedes llamarte creyente, puedes llamarte homicida y no entras al reino, porque aquí dice que irás a la cárcel donde arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesucristo en Mateo 5 diría: tu justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, por tanto no entras al reino de los cielos. Mira capítulo 22, versículo 15, 22:15, casi al final de la Biblia, 22:15. Jesucristo está terminando, versículo
12, yo vengo pronto. Versículo 13, yo soy el alfa y el omega. Mira versículo 14, qué hermoso. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, esto es el cielo, el paraíso, y para entrar por las puertas de la ciudad. Opuesto, versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y no se refiere a animales, se refiere a personas indeseables para Dios. Pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, una vez más, ¿quiénes? Los homicidas. Y tú ya sabes quién es un homicida para Dios. No es el que toma la pistola y dispara. Es el que en su corazón odia, el que con su boca ofende y el que con su corazón odia. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. No entras al cielo. No entras al cielo. Homicida permanente, cárcel eterna. ¿Sabes cómo diferenciar a un creyente? Ese creyente vive reconciliándose con otros. No es que nunca pelea, no es que nunca hay malentendidos. Recuerda, bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdas eso? No es que nunca tiene dificultades con otros, es que siempre las arregla. El verdadero creyente tú lo puedes conocer porque no vivirá con una comunión rota con otros, porque ha entendido que si eso hacen, tiene su comunión rota con Dios, y eso no lo quiere un creyente. Un creyente ama a Dios, ama su palabra y ama a los creyentes, porque el que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan, capítulo 3, lo leímos en la mañana. Si tú aborreces a alguien, eres homicida. Y dijo Juan, y los homicidas no tienen vida eterna con él. ¿Te fijas? Cristo está diciendo mucho. ¿Eres homicida? ¿Y te quedas homicida? Cárcel eterna. No entras al reino. No eres creyente. Oh, iglesia, si tú te identificas con esto y dices, yo soy así, tengo en mi corazón enojos añejos, corajes que ya hasta apestan porque llevan tiempo en mi corazón. Si tú eres así y no haces ni mueves nada para humillarte y reconciliarte, la Biblia te está diciendo, eres un homicida, que no te estás poniendo de acuerdo con tu adversario pronto. Por lo tanto, cuando llegue el día del juicio y el juez es Dios, te meterá a la cárcel, y esa cárcel es el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí no va a valer, pero Señor, yo iba a la iglesia por ti. Y te va a decir, pero nunca estuviste en paz con mi pueblo. Y eso te hace un homicida permanentemente. Repercusión. Vienen consecuencias. Vienen consecuencias. Vuelve a Mateo 5 para terminar, por favor. Jesús dice, versículo 26, no saldrás de allí. Y eso es el infierno. No saldrás de allí hasta que pagues el último. No puedes pagar. No puedes pagar. En el infierno no hay cuota, no hay forma de liberación. ¿Recuerdas en Lucas 16 el ex rico y Lázaro? No puedes salir de ahí. No puedes. Cárcel perpetua. Así de grave es matar. Así de grave es el homicidio del corazón. Pero gracias a Dios hay forma de salir de esto. Bendito sea el Señor, hay forma de arreglar todo esto. Bendito sea el Señor, hay forma de evadir el juicio, de evadir el infierno, de evadir al juez, de evadir la cárcel eterna. Hay manera, hay forma. Y David la encontró en el Salmo 32 y dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque lo ha perdonado. Escucha, un homicida va al infierno, pero un homicida perdonado por Cristo va al cielo. Es la diferencia. Hay forma de librarte del homicidio y sus consecuencias. Y es Cristo, es Cristo, es Cristo. La justicia de Cristo en ti. El homicida irá al infierno, pero el que fue homicida perdonado por Cristo, por su justicia, irá al cielo con él. La gente se queda muy corta con esto del homicidio. Ahora ya entiendes lo que Jesús piensa y lo que Dios piensa. Jesús pone el énfasis en el homicidio del corazón, no en el homicidio de las manos. Incluso tú podrás odiar a alguien de aquí, de los que estamos aquí, o a mí, o a alguien. Dios lo sabe, porque Dios conoce los corazones. ¿Quién conoce los corazones sino Dios? Dios lo sabe, no lo podemos engañar. Si tú eres homicida en tu corazón, escucha, eres responsable de ese pecado, tienes la oportunidad de reconciliarte de ese pecado
Y si no lo haces, tendrás repercusión de ese pecado. Si te has enojado contra alguien, lo has matado. Eres culpable. Si has ofendido a alguien con desprecio, lo has matado. Eres culpable. Si has odiado a alguien al punto de difamarlo, lo has matado. Eres culpable. Solo tienes una salida. No es tu justicia, no es ir al templo, no es hacer una oración, no es dar limosna, no es dar dinero, no es congregarte, no es que el pastor ore por ti. No, no. La solución a tu homicidio es el perdón que hay en Jesucristo. Y que su justicia te revista. Qué claro es Jesús. Y esto tan solo es el primer ejemplo de 6 que va a tomar. Ahora ya entiendes. Yo quiero hacerte 2 preguntas terminando este mensaje. Primera pregunta: ¿quién es un homicida? ¿Quién es un homicida? Contesta en tu corazón. ¿Quién es un homicida según Jesús? Ojalá si estuviste en la mañana y ahora ojalá digas: yo soy un homicida. Mi segunda pregunta: ¿te has reconciliado? ¿Sabías que eso es lo que Jesucristo hizo? Él vino a la tierra para reconciliarnos con su Padre. Él se humilló a sí mismo para reconciliarnos con su Padre. Él murió en la cruz del Calvario para ser el camino y el mediador entre Dios y los hombres. Él nos da el ejemplo de reconciliación, porque Él nos reconcilió a nosotros con su Padre, haciendo la paz por medio de su cruz. Así que no me vengas a decir yo no puedo reconciliarme con mi hermano, porque Cristo dio el ejemplo de reconciliarse con pecadores como nosotros. No me vengas a decir yo no puedo hablar con mi hermano y ponerme a cuentas con Dios. No puedo hacerlo, me cuesta. No me digas eso porque no lo voy a creer, porque tienes a un Jesucristo que hizo, siendo perfecto, la obra de humillación hasta lo sumo, hasta la cruz, para reconciliarnos con su Padre y morir por pecadores, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. No puedes decir yo no puedo reconciliarme. Lo único que te voy a creer es no quiero reconciliarme. Pero Cristo nos dio el ejemplo de reconciliación y perdonó homicidas. Perdonó a David y hoy perdona a todo homicida que viene a él con fe. Cierra tus ojos mientras meditamos en esto, por favor, y oremos. Señor Dios, estamos delante de ti con el poder que tu palabra tiene para desnudar nuestras conciencias, nuestros corazones y hacernos ver lo que realmente somos y no lo que creemos ser. Señor, hasta este día nos habíamos creído buenos, que no matamos ni una mosca, pero delante de tu palabra Cristo dice que hemos matado. Nos hemos enojado, hemos ofendido y hemos odiado, y eso es igual a matar. Tú nos responsabilizas de este pecado, por eso, Señor, nos mandas a reconciliarnos. Y si no, tú nos has sido claro esta noche en tu palabra, la no reconciliación trae condenación. Señor, todos aquí somos homicidas, lo reconozcamos o no. Hemos matado. Nuestras manos están manchadas de sangre delante de ti. Somos homicidas. Y yo te quiero pedir, Padre, que si alguien necesita reconciliarse contigo en esta noche, y si alguien necesita venir a ti con arrepentimiento y fe, tú lo traigas a los pies de Jesucristo. Que si alguien necesita venir a Cristo para ser salvo y dejar de ser un homicida y convertirse en un homicida perdonado por Cristo, si alguien aquí necesita revestirse de la justicia de Cristo, y si alguien aquí reconoce que no puede por sus propios méritos llegar al cielo y se da cuenta que no es bueno, porque el único bueno eres tú, y quiere que Cristo le perdone, yo te pido que traigas a esa persona a convicción de pecado. Pero Señor, también habrá algunos de nosotros que estamos aquí reunidos, que te conocemos y te amamos, pero necesitamos reconciliarnos con otros. Oh Señor, qué hermoso sería que hoy, esta semana, estos días, algunos de los que estamos aquí nos reconciliáramos entre nosotros. Qué bueno sería, Señor, que los que escuchen este mensaje después
se humillen para ir y reconciliarse con las personas que necesitan, porque la reconciliación es antes de la adoración y tú no aceptas nada, nada, nada de nosotros hasta que nos reconciliamos, porque la relación contigo se establece cuando se restablece la relación con los demás. Señor, ahora entiendo por qué a veces los cultos son tan atropellados, tan llenos de trabas, tan llenos de barreras. Pues es porque hay corazones no reconciliados. ¿Cómo vas a recibir esa adoración, Señor? Padre, yo te pido que los que somos creyentes nos lleves a arrepentirnos y a humillarnos delante de otros y a reconciliarnos con otros y hacer todo de nuestra parte para estar bien contigo. Señor, purifica nuestra iglesia y purifica la adoración de nuestra iglesia. Ayúdanos a estar en paz los unos con los otros, porque esa es la adoración que tú aceptas. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón de toda enemistad contra los demás. Señor, si hubiere alguien que después de este mensaje endurece su corazón y no quiere reconciliarse con nadie, muéstrale por medio de tu Espíritu Santo que es un homicida y que como homicida tendrá el castigo de los homicidas, que es la muerte eterna en la cárcel eterna de la cual nunca saldrá. Pero hay esperanza mientras hay vida. Ayúdales a ponerse de acuerdo pronto y reconciliarse pronto. Padre, oramos todo esto y que tú hables a nuestros corazones con todas estas palabras de Jesús y las hagas retumbar en nuestras almas y que nos enseñen, nos instruyan y nos causen temor de ti durante esta semana. Gracias, Señor, bendícenos de esta manera, ayúdanos a tener un compañerismo más limpio de ahora en adelante, ayúdanos a tener un corazón más libre de enemistades y cualquier cosa así, y ayúdanos a que nuestra adoración pueda ser digna de ti, recibida por ti, porque tú no quieres solamente obras, tú quieres un corazón contrito y humillado. Señor, líbranos de homicidios, como dijo David en el Salmo 51. Y que ahí en nuestro corazón no pequemos contra ti, porque tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Ayúdanos esta semana a guardar nuestro corazón de estos pecados. Es lo que te pedimos, es lo que te rogamos y prepara nuestro corazón para los próximos temas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.